Al adentrarnos al barrio Las Cruces, pasando por sus antiguas calles, podemos llegar a la Junta de Acción Comunal. Los martes, allí podemos encontrar una gran parte de la historia de este barrio colonial. Al momento de atravesar la puerta principal, entramos a un mundo lleno de historias, mitos y leyendas, donde sus narradores tienen el pelo blanco y arrugas, siendo esta muestra de sus experiencias vividas. En este sitio pueden llegar cualquier persona a investigar o tan solo saber más de este barrio simbólico, y donde sus relatores brindan la mejor atención, la mejor compañía y lo más importante, su tiempo de experiencia. Buenos días, mi nombre es Rosalba Medina. Yo habito aquí en el barrio Las Cruces, soy nacida y criada acá en el barrio Las Cruces. Yo vivo en la carrera Quinta 131. Al lado de la casa donde yo vivo todavía existe un castillo que ahí en ese castillo antiguamente donde vendían la pita. ¿La pita qué era? La chicha antiguamente que venía Rojas de Espinilla a tomarla ahí. Venían los presidentes a tomarla ahí. Esto era muy famoso acá en el barrio porque todavía existe el castillo y ahí firman películas que vienen los de City TV a firmar. Ahí en esa casa hubieron ahí afuera cuando eran en la... Yo soy, nosotros somos los grandes, en ese antiguamente mi papá eran los grandes fritangueros del barrio Las Cruces. Éramos los famosos del barrio Las Cruces porque yo fui nacida y vendíamos, mi papá vendía en los puestos de allá afuera en la plaza cuando era el mercado afuera, la fritanga. Ahí vendíamos, también nosotros vendíamos la chicha, en la pita que llamaban en ese tiempo. Cuando venían los guardas, ahí en la esquina todavía existe la casa que separaban los señores y cuando llegaban los guardas empezaban a hacer... Entonces ellos quedaron por apodos los pajaritos, porque era para avisar cuando venían los guardas para que guardaran la chicha debajo del entablado y no se lo llevaran. Y ahí en lo bonito del barrio lo que tiene, que es históricamente la Plaza de las Cruces, por la imagen que tiene un águila, que eso ya tiene 100 y pico en esa plaza ahí. También le cuento que en donde yo vivía que era una quebrada, había un árbol de breo que eso ya no existe. En esa quebrada salían ahí, en ese tiempo, ahí asustaban que habían unos muritos en ese tiempo habían unos muros que existían que eran como los chichas. Eso existía ahí. Nosotros nos escondíamos ahí, cuando nos escondíamos salía por a las 11 de la noche porque la casa de nosotros es de tercer piso y se veía ahí para el parque y eso era hondo, eso lo que era antiguamente, eso ya ahora es el poliportivo, pero ahí nos escondíamos y cuando llegábamos a la casa nos asustaban ellos mismos, una sombra que salía de ahí, porque veíamos nosotros, eso era una sombra que salía de los chichas así, como un espanto. Únicamente lo veíamos nosotros, nadie más lo veía. Entonces los papás nos decían que éramos porque nosotros nos estábamos mucho en ese parque que llaman antiguamente el Parque Disquesus, ahora es el Poliportivo. Eso ya se acabó todo. Ahí, ahí hacían reinados, venía el carro de los bomberos, hacían reinados antiguamente, ahí en el Parque Disquesus. Eso era así una batea. Eso ahora es plano, eso antiguamente era una batea así, ahí venían los carros, hacían reinados, habían orquestas, había muchos juegos para niños, eso ya no existe, porque ahorita ya se acabó eso por tanta inseguridad y que están vendiendo mucha droga yo le digo, esa es la mata de la droga ahí. ¿Y tú qué piensas los espantos, los cuales me dices que veían, que ustedes veían, solo ustedes? ¿De dónde crees que salían o qué? Salían de ahí, de esos muñequitos que eran como los chichas, de ahí salían. Ellos hacían así como una puertica y salían de ahí. Pero ellos llegaban hasta la mitad de donde estaba ese río, que bajaba un río, de ahí no pasaban. Una vez llegaron y nos llamaron así que pasa que así, pero el otro no bajábamos y quedábamos privadas, no bajábamos allá porque nos privaban, del susto privado. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que ellos estaban resguardando alguna riqueza o algún tesoro antiguo en ese sitio?
Yo creo que sí, porque antes de hacer, cuando arreglaron el parque, eso lo sacaron así con grúas, como estaban esas estatuas. Las sacaron con grúas y ahorita los tienen en los museos. Eso están en los museos. Está uno en el Museo Nacional y otro lo tienen en el museo de acá de Bogotá. Eso lo llevaron para allá. Yo creo que sí. Ah, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Que Dios los por tu bendiga. tiempo. No, a ti. No. Éramos mis dos hermanas. Y en la finca había un árbol lleno de aguacates. Nosotros nos gustaba irnos a robar aguacates para comer con panela. Entonces yo me dije, mi hermana, venga, vámonos a coger aguacates. Cuando subimos, cuando llegamos al aguacate, había un tipo pequeño, pero con un gorro grande. Y le decíamos, ay señor, vea, nos tira aguacates. Y ese señor nos tiraba los aguacates y nosotros con el delantal así. Cuando rodaban y nosotros corre detrás de los aguacates, y era más lejos y más lejos. Y era que no nos alcanza, véalos allá y véalos allá. Entonces, cuando ya íbamos a llegar a la quebrada, llegó un hermanito mío y mi mamá, Ofelia, Fabiola, les van a pegar una pela porque usted ya se por allá tan lejos. Era que el duende ya nos quería llevar. Y donde nos lleven nos esconde, el duende no hace nada, sino que esconde las personas. Y ya habíamos llegado a vieja nosotros allá, en un hueco. Bueno, hay otra que yo, también de una finca, que yo tenía un tío y mis padres, nosotros vivíamos en finca y habían como muchos trabajadores, no sé, habían trabajadores, pero ellos dormían en una ramada. Y mi tío se puso con los trabajadores a hacerle culto al diablo, que para que les diera plata. Yo estaba muy pequeña, yo tenía por ahí que como unos 5 añitos, yo me acuerdo de todo eso. Y entonces mi padre sí era muy sano, mi madre también era muy santero. Mi padre colgaba el escapulario y el rosario en el cuello. Entonces eso se iban, nosotros no sabíamos nada, que ellos cogían, que mataban gatos y se llevaban para el río, por allá para un río, a botarle al diablo y hacerle venia al diablo, que para que les diera plata. Entonces resulta que un viernes esos trabajadores se pusieron a jarrar trago y no fueron a hacerle la venia al diablo. A medianoche se sintió un estruendo horrible en esa finca, pues el diablo vino a arrastrarlos a todos y los arrastró, sino que mi mamá tenía en ese tiempo una niña que ya estaba bautizada. La niña chilló y mi mamá me dijo, Virgen del Carmen. Entonces eso paró el demonio y salió corriendo. Cuando mi padre salió con esas eso se llaman caperuzas, a mirar, todos estaban regados, privados. Teníamos un tío que era bobito y este era sano, a él lo alcanzaban a botar a un río, con los pies al río. Pero todos regados, doña, todos regados. Y entonces mi papá mismo cogió la imagen del Señorito y la Virgen, lo trajo y llamaron al padre de Pácora, que se llama el padre Osorio, y los amarraron con un cordón que se llama cordón de San Agustín. Y los llevaron amarrados al pueblo para poder quemar esos libros, para que el diablo no se los llevara. Y sin embargo se confesaron y todo, y así el demonio siguió jodiendo. Sí. Es que si usted le promete algo a Satanás, ay, que eso no se lo quita así, porque no. Decir yo lo hago y ya salen mentiras. Eso a ellos lo siguen hasta que les pega, o mejor dicho, les hace cantidades de cosas. Y esa finca nos tocó irnos de ahí porque eso se volvió una ruina. Sí. Eso se quemaron los cafetales, las vacas se enfermaban, la finca se hundió, todo eso. Eso se volvió mucho, tocó a nosotros arrancar y apartarnos de toda esa gente y mi papá buscar otra finca para ir. Nosotros vivimos prácticamente de finca. Pero en las fincas a mi padre una vez se vino a tomar al pueblo y entonces como en ese tiempo mandaban las mulas con el mercado para la casa. Entonces mi papá se mandó la mula con el mercado y él se quedó tomando en el pueblo. Y cuando se fue para el pueblo le tocaba pasar por un río que se llamaba Olivares.
y se le apareció es que una vieja grande, una mujer grande, es que con unas naguas altas, y cuando se fue acercando, es que le sacó llamas de los ojos, y mi papá sabe qué hizo, del susto se metió al cementerio y se metió a una bóveda. Y se quedó dormido allá hasta el otro día. ¿Qué tal eso? Sí, y el que a las 6 de la mañana despertó, salió corriendo para casa y le contó a mi mamá y dijo, yo no podía pasar. Y entonces siga sin vergüenza, sígale y verá. Yo tengo una pregunta. Después de que después de que se mudaron de finca, ¿no volvieron a tener manifestaciones y males así? No, nosotros no, pero los otros trabajadores, yo no sé, mi papá como no era tan sano, mi madre, pero los trabajadores sí se vieron. Yo tengo un tío que murió, es el que hizo la promesa del demonio, él mantenía muy enfermo. Imagínate, cuando él murió, mi madre le mandó a hacer la autopsia, porque los médicos no sabían de qué se había muerto. Y resulta es que le encontraron, cuando le hicieron la autopsia, le encontraron un animal blanco en el corazón. Entonces eso dejó de lo mismo que hicieron. A raíz de todas esas A raíz cosas. de todas esas cosas que hicieron. Porque es que el demonio existe. Ahorita y cuando ya lo soltaron porque mire, ya soltaron el demonio porque esto que estamos viviendo es Sodoma y Gomorra. Eso sí es cierto. Ah, sí. Bueno, pues de verdad muchísimas El barrio de Las Cruces les dicen las benditas cruces. Entonces yo pregunté, ¿por qué benditas cruces? Porque en la plaza de Las Cruces, ahí era un cementerio. Ah, sí, escuché yo. Ahí era un cementerio. Y ahí construyeron la plaza de Las Cruces. Por eso le dicen el barrio de las benditas cruces. y no han habido manifestaciones como dentro del barrio, encima de la plaza, perdón, en horas de la noche. Ha habido muertos. Una vez se intentaron de entrar los ladrones a medianoche y el celador se dio cuenta porque ahí queda un celador Ahí quedan dos, adentro. 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 Entonces el celador escuchó ruidos al techo. Entonces el celador se subió al techo a mirar quién había. Y el ladrón cayó parado y se fue. Pero el celador no vio el hueco y cayó y él sí se mató. Se mató en un mercedador.